Buenos días, un feliz domingo para todos ustedes. Que Dios nos vaya iluminando en este día con su palabra para que nuestra vida sea más recta, más agradable, tanto a Dios como a nosotros y los semejantes que nos rodean. Escuchen esta historia. Cuentan que un niño de nombre Johnny, pues él quería mucho una bicicleta y estaba ahorrando cada peso que podía levantar para comprarse eventualmente su bicicleta. Y él oraba, y cuando oraba, mientras acumulaba su dinerito, cada noche oraba: Señor, ayúdeme a ahorrar plata para mi bicicleta. Pero ayúdeme también, Señor, para que no me encuentre con el carrito de los helados, porque gasto lo que tengo. Pues hoy el tema es venciendo la tentación. Y claro, es un tema que nos interesa a todos, porque Dios permite la tentación. Dios permite que haya tentación en nuestra vida. Y por supuesto es que la Biblia nos enseña en Santiago 1:13, les voy a leer, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero sin embargo, tentación viene a nuestras vidas. Y la tentación muchas veces produce no solo resultados negativos, sino a veces positivos. Recordemos que el Señor Jesús también fue tentado en el desierto por Satanás. Y por supuesto tuvo victoria. Ahora, Dios permite la tentación. Lo permitió en muchas ocasiones en la Biblia y en nuestras vidas. Así que la tentación en sí no es mala. Es una prueba que viene de diversos orígenes, pero y tiene un propósito. Pero Dios permite una prueba, permite una tentación. Como el profesor de vez en cuando quiere evaluar hasta dónde llegó el conocimiento de sus alumnos. Dios permite la tentación porque Él le ayuda. Y eso, lo segundo que vamos a ver, no solo que Dios permite la tentación, lo segundo es que la tentación es una prueba de nuestra fidelidad hacia Dios. Y le permite a Dios medir nuestra obediencia, porque Dios ahí puede mirar si realmente somos serios en obedecerle a Él, en poner en práctica sus mandamientos. Yo, por ejemplo, trato de cumplir los mandamientos de Dios. El mandamiento que más tal vez obedezco en la Biblia es el que los hombres no deben tener el pelo largo, porque no les es honroso. Entonces yo tal vez cumplo en este mandamiento de una manera excelente. Pero hay muchos otros mandamientos de Dios que debemos obedecer, y el de los pelos no es lo más importante en la Biblia, porque es un mandamiento que trata nuestro exterior, y a veces los cristianos pensamos que el exterior es lo que más importa. Dios tiene interés en que nuestro caminar con Él esté alineado con el caminar de Jesús. Dios mide nuestra obediencia por medio de la tentación. Mide también nuestra lealtad. Quiere saber
hasta dónde puedo contar, hasta dónde son responsables mis hijos. Aunque a veces no aparezco tanto, ¿será que me siguen siendo fiel? Y lo tercero es que Dios mide con la tentación a ver si hay determinación de tener éxito en nosotros. Quiero explicar esto. Un profesor le hace quizzes, le hace tests, le hace exámenes a sus alumnos con el fin de que, por un lado, él mismo puede analizar si las enseñanzas que le ha dado son suficientes o si tiene que profundizarse. Y Dios está midiendo nuestra obediencia, nuestra lealtad a Él y también nuestra determinación de llegar al final de nuestra carrera, de tomar las cosas en serio con nuestra relación con Él. Y tercero, la tentación es una batalla. No es un paseo en un soleado domingo por la mañana como el de hoy. No, es una lucha. En 1 Corintios 9, voy a leer los versículos 24 al 27. Aquí Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, y ahí Pablo habla de los boxeadores, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En otra versión dice un premio que no se va a marchitar, como las coronas de laurel que le ponían a los vencedores. Pablo dice: nosotros no vamos detrás de una corona de laureles que se marchita al rato, sino vamos detrás de una corona, detrás de un premio incorruptible o que no se marchita, que no se acaba nunca, que es eterno. Y así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Los boxeadores que golpean el aire, pues no hacen tanto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Miren esto, qué maravilla. Yo pongo a mi cuerpo en servidumbre. Yo controlo mi cuerpo, dice Pablo. No sea que habiendo sido heraldado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Después de que Dios tuvo tantas esperanzas en nosotros, que nosotros lo fallemos. La tentación es una batalla donde el bien y el mal se confrontan, se enfrentan, empiezan a pelear. Y nosotros a veces sentimos eso en nuestra propia vida. La Biblia habla que somos nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Es una nueva creación de Dios. Dios nos ha creado por segunda vez, pero esta vez con un elemento espiritual. Nos ha hecho por el Espíritu y por la verdad nuevas personas.
Y ahora, por supuesto, hay una lucha en nosotros, por lo que había antes, contra Satanás, el rey de este siglo, como lo dice la Biblia, lo llama en una parte, en otra parte lo llama el diablo, que quiere decir que todo lo enreda. El padre de la mentira, que anda diciendo mentiras y haciéndonos mentir. Satanás, también la Biblia dice que hay una pelea entre nosotros, entre mí mismo y el mundo. La Biblia dice que no seamos amigos del mundo. Y también dice que no amemos lo que hay en el mundo. Esto quiere decir sus costumbres, su afán hacia las riquezas, hacia la fama, hacia el sexo indebido. Esas tendencias malévolas que nos quieren jalar para abajo. Cuando somos cristianos de verdad, cuando hemos recibido la nueva vida por el sacrificio logrado de Jesús en la cruz, por su sangre, hay una lucha nuestra contra todo lo que el mundo representa. Ya no debemos de sentir ni apetito por las cosas que el mundo ofrece. Y la tercera batalla el tercer elemento contra el cual luchamos es el yo. Tenemos Satanás, el mundo y el yo. Y tal vez esto es lo más difícil, porque luchar contra mí mismo, esos impulsos de nuestra vida que nos parecen naturales, que tal vez lo hemos practicado por mucho tiempo, hay una batalla. Siempre quieren resurgir. Aunque Dios ha sumergido a nosotros en las aguas bautismales y hemos dado muestra que ya pertenecemos a Jesús, hemos dado testimonio público de eso. Como dijo un pastor, el viejo hombre siempre trata de flotar otra vez. Entonces el yo hay que, como diría Pablo en Gálatas, hay que crucificarlo con Cristo. Hay que llevarlo a la cruz, hay que acabar con él y hay que dedicarse a la nueva vida en Jesús. Entonces, la tentación es una batalla. La nueva criatura que Dios ha creado en nosotros está luchando contra Satanás, contra el mundo, contra el yo, el ego, que siempre busca lo propio. Pero también, porque es una batalla, la existencia de la tentación, la existencia de esa batalla feroz espiritual requiere adiestramiento. Tenemos que aprender a prepararnos para ello. Mire, los soldados, y aquí puedo hablar con propiedad, les hacen pasar por unas pruebas muy tenaces. Yo estuve en el ejército y los primeros días suavecito y poco a poco nos iban apretando las tuercas. Nos hacían caminar más kilometraje cada semana, aumentaban, nos quitaban más sueño, nos levantaban más temprano o nos acostaban más tarde. Habían de pronto ocasiones cuando nos levantaban de noche, cuando uno estaba en la mitad del mejor sueño. Y requería adiestramiento. Al principio nos parecía chistoso ahí brincar sobre unas canecas o treparse por una malla de lazos y bajar al otro lado otra vez y bueno, pero después ya llegaban cosas más graves. Lo que menos
gustaba a la mayoría de nosotros es cuando había cosas ya un poco sucias que hacer. Lo más temido era unos tubos de cemento grandes, como de 70 centímetros de ancho y como de 10 metros de largo, y bajaban un poquito dentro de la tierra y el otro lado, por supuesto, subían otra vez, pero cuando había llovido, el agua se había metido y por supuesto ahí adentro era todo menos que muy higiénico, era lleno de barro y lo que cuando hacía verano era tierra seca se volvió un barro y parecía que nuestros suboficiales se deleitaban en mandarnos con nuestro fusil a través de esos tubos que tenían agua y uno no sabía si lo primero era guardar el fusil tratando que no se mojara porque después era un problema limpiarlo, o si uno guardaba su ropa que no se mojaba tanto porque uno tenía que seguir haciendo ejercicios físicos. Así que era tenaz. Uno salía al otro lado, la verdad, como ratones mojados. Y peor que ratones mojados, criaturas completamente embarrados, irreconocibles. Pero esto era entrenamiento. Y mire, Dios, a la medida que pasa el tiempo, Dios nos hace pasar por situaciones de entrenamiento, situaciones de dificultades, de conflicto, de tentación, donde tenemos que escoger, pues, a dónde pertenezco yo. ¿A cuál lado tengo que ser leal? ¿O es Dios o es la parte contraria? Entonces, la tentación es una batalla que requiere preparación. El cristiano también se tiene que preparar. Y en este proceso estamos todos. Estudiamos la palabra de Dios, escuchamos mensajes, vamos a la iglesia. Ahorita no, porque como que no. Pero nos preparamos. Y luchamos que lo que hacíamos antes, lo que hacíamos mal, lo estemos haciendo bien. Y cada vez mejor. Y el cristiano que no lucha para ser mejor persona, no es un buen cristiano. No permite el adiestramiento del Espíritu Santo en su vida. Pero quiero decir otra cosa. Mientras nosotros nos estamos adiestrando, tratando de vencer a Satanás, el mundo, el ego, hay unos espectadores. Hay unos espectadores en el cielo. Es Dios con sus santos ángeles. Está pilas, está mirando. ¿Con qué va a resultar mi hijo? ¿Cómo se va a portar en esta prueba, en esta tentación, en este conflicto, en este problema? ¿Con qué me va a resultar aquí? Y creo que hay fiesta en el cielo cuando los hijos de Dios tenemos la victoria sobre Satanás, sobre el mundo, sobre nosotros mismos. Aprendemos a dominar nuestra propia vida. Y claro, hay más espectadores. Y esos espectadores que hay están aquí en la tierra y que nos están mirando. No importa lo que hagamos, generalmente hay personas que nos están mirando. Cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos expresamos, cómo hablamos. ¿Qué vocabulario es el nuestro? Y no solamente qué palabras usamos, sino cómo las decimos. Hay personas que dicen, no, yo no dije palabras soeces, palabras feas. De pronto no, pero es el tonito, como dijo alguien, que importa. ¿Cómo dije esas palabras? ¿Las grité? ¿Las dije con unos gestos de la boca y de toda la cara? Dios quiere que yo entienda que todo lo que hago, mis actuaciones, mi forma de hablar,
en todo esto tengo espectadores, gente que me está mirando, gente para quienes estoy siendo como una vitrina de Dios. Yo debo ser un testigo de la obra de Dios, un fiel testigo de lo que Dios puede hacer en una persona que está rendida a Él. A veces fallamos, yo he fallado muchas veces en mi vida, pero gracias a Dios me he podido recuperar, meterme de nuevo a la carrera, y esto es lo que debemos de hacer. Y con eso damos testimonio a las personas que nos rodean, que sí se puede con Cristo tener la victoria. Y lo último que quiero compartir con ustedes es que Dios me promete la victoria. Dios me promete la victoria. Dice en 1 Corintios 10, miremos eso, versículo 13. Miren, esto es lindo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Dios dice, ustedes pueden. Yo no le doy ninguna tentación más grande de la que pueden soportar. Yo no permito tentación que no pueden soportar. De Job se dice, la Biblia dice que era el hombre más justo y de paso más rico sobre la faz de la tierra. Pero Dios no para ahí. También el hombre más rico, más justo, más creyente en la tierra, tenía que someterse a las pruebas que la vida cristiana trae. Y tuvo pruebas porque era tan justo, tenía pruebas mucho más duras que nosotros jamás tendremos que aguantar. Pero también Jesús estuvo en tentación, estuvo una prueba. No tanto porque le hacía falta a Él, sino para demostrar que por todo lo que nosotros tenemos que pasar, Jesús también pasó. Ninguna tentación es más grande de la que yo pueda resistir. Dios sabe cuánto podemos, qué calificación podemos lograr. Y como un profesor no le pone pruebas de un tema que sus estudiantes no han visto, Él sabe qué prueba pueden ellos, estudiando y ser disciplinados, que pueden contestar. Y asimismo Dios dice en este verso que no nos manda pruebas que no podemos aguantar. Y por último, casi quiero decir que Dios me tiene preparado un premio que no se marchita. Ya lo leímos. Dios nos da un premio que nunca se va a acabar. Qué rico poder trabajar para ganar ese premio, para correr en la carrera de la fe, para lograrlo. Y Dios está a nuestro lado, está a tu lado, para que tú tengas la victoria en ese área. Y una cosa más. Hemos hablado que la tentación es una batalla, lleva una batalla. Satanás siempre tratará de darle en tu lugar más sensible, más débil, más frágil. Así que tenga cuidado, ahí donde tú tienes problemas, donde tienes debilidades, donde te sientes frágil, allí tienes que estar más pendiente. Que Dios nos ayude a ser hijos suyos que logren la victoria en su vida espiritual. Amén.